Mi nombre es Lucía Montelongo Herrera y voy a hablar sobre la interculturalidad, corporeidad e identidad. La teoría de la interculturalidad puede resumirse en tres tendencias, que son: la primera, la diferencia entre culturas es irreductible a universales, reconoce la diferencia como un hecho y la defiende como un derecho. En la segunda, nos dice que la diferencia entre culturas resulta a partir de universales humanos predefinidos, busca concebirnos como una misma especie a pesar de las diferencias. En la tercera, la diferencia entre culturas puede o no generar un intercambio mutuamente benéfico para los participantes, dependiendo de cómo se trabaje la diferencia, lo que incluye la comprensión del otro. Y se dice que la interculturalidad puede ser productiva en la medida en que las partes involucradas se apropien libremente de los elementos del otro, conservando su identidad. Autonomía, identidad y corporeidad. Toda identidad social requiere para su reproducción un grado de autonomía. La identidad es el autorreconocimiento y esto es permitido por la misma autonomía. Es importante el papel de la corporeidad en la reproducción identitaria y poder así plantearse el sentido de la interculturalidad. La corporeidad se define como la estructura simbólica del cuerpo. Esto tiene dos dimensiones, que es la social y la del sujeto. La dimensión social se basa en prácticas sociales ritualizadas, profundizando una cultura determinada y la reproducción de la identidad del grupo social. La dimensión del sujeto permite la reproducción de la cultura. Es necesario construir un sujeto determinado que sea propio para cada cultura, pero único en su individualidad. Luis Villoro propone 3 pasos para el intercambio intercultural, que son la identificación, comprensión y valoración. Se proponen 3 etapas del reconocimiento, que son el tener, poder y valer. El tener hace referencia a las relaciones de apropiación y del trabajo. El poder engendra la relación de mandar-obedecer y el valer establece las relaciones de reconocimiento culturales. Al hacer la relación entre las esferas del reconocimiento con los procesos de identidad, se puede decir que el tener se establece en una economía del trabajo, el poder en una economía de la política y el valer en una economía ideológica. Mi nombre es Juan Carlos Novoa Martínez y voy a hablar sobre el trabajo, identidad y cultura. El trabajo es una práctica social definitoria de la especie humana y por lo mismo puede ser considerada universal de todos los grupos humanos. Sin embargo, cada cultura se define a su vez por una especial manera de realizar esta práctica social. Está vinculado al sentido de la cultura y a la vez da sentido al grupo humano que la realiza. Por eso el trabajo es uno de los sustentos de la identidad, tanto individual como social. La participación de los miembros de una cultura puede ser diferenciada, pero lo importante es la coherencia interna entre las acciones de los participantes con un sentido abarcador. El trabajo es y ha sido uno de los puentes con el otro, así como ha sido uno de los puntos de conflicto y encuentro entre culturas. El poder entendido como producto de intercambio social es también característico de la especie humana al constituir su dimensión política. El poder es una ganancia de la cultura que se genera a través de la red de significados que estructura cada cultura. Cada intercambio significativo dentro de un campo da sentido, compartirlo genera posibilidades de acción social. En ese sentido es una ganancia evolutiva, pues amplía las capacidades reales de acción del grupo social sobre sí mismo y en relación al entorno. En relación intercultural siempre se pone en tensión el poder de cada cultura, poderes que parten de diferentes universos de significado. Por ello lo que se observa es una lucha ideológica que puede ir o no acompañado por una lucha política. El contacto entre dos culturas diferentes permite ampliar la red social y genera un ámbito de poder mayor, pero esta posibilidad está determinada por la capacidad de identificar y valorar al otro como igual. Ideología, valor y reconocimiento social. El valor es un estimatorio, un proceso de atribución que se genera en los intercambios sociales y de acuerdo al tipo de intercambios es el tipo de valor. El proceso de reconocimiento se caracteriza por realizar una identificación del otro y del sí mismo, en la que se establece una determinada estimación, que produce mayor o menor aceptación, confianza y eventualmente poder social. En síntesis, los 3 elementos mencionados, trabajo, poder y valor, están en la base de cualquier intercambio cultural, pero también, y más relevante, en la base de la identidad. Las identidades sociales presentan estructuras de significado que no son evidentes salvo a través de la interpretación. El primer obstáculo entonces es la cosmovisión, las evidencias ideológicas que le dan sentido a una idea del mundo y que se asumen como verdades. En síntesis, la interculturalidad requiere de una estrategia que contemple los aspectos vivenciales, tanto sensoriales, emocionales, afectivos y cognitivos, conscientes e inconscientes. Hola, soy Rocío Hernández Suárez y voy a hablar de la búsqueda del otro. Como ya hemos visto, la interculturalidad
es una forma ampliada de una búsqueda permanente del sujeto, sería como un proceso natural propio de la identidad. Y como extrañamiento, que es un método de investigación que consiste en que el investigador vea e interprete todo lo que rodea en su contexto de trabajo desde una perspectiva distinta, como si fuese nuevo en ese lugar y no supiese nada acerca del mismo ni de las relaciones que lo rigen. En otras palabras, al estudiar su propia sociedad, tanto como una ajena, todo para analizar el flujo de la sociedad y los agentes que participen en ella desde el punto de vista educativo. La psicocomunidad es una metodología que se utiliza en el trabajo de campo y que aplica los principios del psicoanálisis para la investigación antropológica. Y como ejemplo tenemos el caso de un grupo de profesionistas independientes que trabajó con esta metodología. Visitó a un grupo de otomís que viven en la Ciudad de México. Se visitaron 47 departamentos una vez por semana y de lo siguiente tenemos este material etnográfico. En las familias otomís tenemos que se presenta una carga ideológica de autodiscriminación por parte de los visitantes. También existe el rechazo y la discriminación hacia personas con discapacidad física. Esto lo encontramos en el caso de una señora que tenía un hijo con una discapacidad físico-cerebral y para huir de esta discriminación recurría al uso de drogas. También durante el estudio, una visitadora tuvo un sueño donde veía a un joven indígena drogado y menesteroso, imagen que es compartida entre los visitantes como en los visitados. Encontramos que el rol de las familias es importante, ya que aquí las mujeres poseen algo de poder, ya que son las que toman las decisiones y el hombre es el que da la cara externa. La imagen del indio ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero a pesar de eso hay que poner en cuestión dicha imagen. Para eso hay que involucrarse en las vivencias de los indígenas. Como primer paso es necesario identificar esta imagen, en este caso el indio menesteroso. Posterior a eso se da el seguimiento a esa imagen y como último hay que desentrañar las prácticas que le dan sustento, como lo fueron las prácticas de discriminación, conductas adictivas, etc. Y como conclusión tenemos que la ética en un contexto intercultural es un proceso de trabajo que implica el replanteamiento del sí mismo frente al otro. Me presento, mi nombre es David Arturo Rodríguez Valdés. Yo voy a dar el inicio del capítulo 8, Proceso biosocial, sexo-sexualidad en la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia se considera como un periodo transitorio de ajuste biosocial en el desarrollo de las personas entre la niñez y la edad adulta, y comprende a hombres y mujeres de 10 a 19 años. En las culturas occidentales, inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad, funciones sexuales y reproductivas, y concluye cuando se logra la maduración social al establecerse un sentido personal de identidad psicosocial y colectiva, que permite independizarse familiarmente, consolidación de la formación educativa, inicio de la vida laboral y formación de una unidad doméstica específica. Sin embargo, esta precisión, que es válida por la mayoría, arroja un debe ser del adolescente bajo esquemas tradicionales, en el cual es rebasado por características y necesidades específicas de cada grupo. Hay una gran diferencia entre adolescencia y pubertad. La pubertad es un proceso mediante el cual una persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse, mientras la adolescencia, transición del desarrollo entre la niñez y la adultez, que implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Los adolescentes en México. Como en cualquier otro país, este es un periodo destinado a la preparación integral de las personas antes de asumir sus roles de adulto, en el que se aúna la sobrevaloración de la adolescencia y la juventud como una etapa en inmortalidad, libre de problemas de salud, momento de experimentación y potenciación sexual, disfrute y recreación y ocio. La adolescencia en México constituye alrededor de un 21% en la quinta parte de la población, por lo que requieren de condiciones que permitan su desarrollo y bienestar, pues en el ámbito demográfico el aumento de este grupo poblacional genera una demanda creciente de los sistemas de salud, educación y trabajo, entre otros, los cuales se han visto rebasados para entender y satisfacer sus necesidades. Como se explica en esta gráfica, se ve que un 48.6% de la población en México son hombres y un 51.4% son mujeres. De esto, lo que más abarca es el periodo de la adolescencia y la adultez temprana. Y lo que menos abarca es la vejez, de 85 años para arriba. Mi nombre es Juan Antonio Peña y yo les voy a hablar sobre cifras en México y adolescencia y violencia. Como médicos en formación, es importante conocer datos estadísticos que pongan en evidencia que el estilo de vida que llevan los adolescentes condiciona riesgos y afecciones para la salud.
así como también fomentar entre ellos la prevención primaria con programas de promoción a la salud y educar sobre temas de sexo y la sexualidad. Según estadísticas del 2005, las principales causas de muerte en adolescentes mexicanos varones fueron accidentes de tránsito, homicidios, suicidios y ahogamientos. Y en mujeres fueron los accidentes de tránsito, leucemia y suicidios. Los principales motivos de consulta fueron aplicación de biológicos, salud reproductiva y planificación familiar, trastornos en la alimentación y violencia familiar y no familiar, así como también el tratamiento de adicciones. Las principales causas de egreso hospitalarios en hombres fueron en 64% por causas de traumatismos, 4.5% por tumores malignos y 3.3% por trastornos mentales, mientras que en las mujeres fue un 94% por causas maternas y 4% por traumatismos por violencia. En cuanto a las prácticas sexuales, la ENSANUD en 2006 mostró que 63.5% de los jóvenes que mantienen una relación sexual usan condón, el 8% utiliza tratamientos hormonales y el 29% no utiliza ningún método anticonceptivo. La tasa de embarazo en adolescentes de 12 a 19 años fue de 79 por cada 1,000 mujeres. En adolescentes de 12 a 15 años fue de 100 por cada 1,000 mujeres. De 16 a 17 años fue de 101 a 1,000 mujeres. Y mujeres de 18 a 19 años fue de 225 por cada 1,000 mujeres. Esto indica una gran demanda en el servicio de salud. De acuerdo al Registro Nacional de Casos de SIDA, en México en 2007, el número acumulado de casos en jóvenes de 10 y 19 años representó el 2.07% del total de casos. Según la encuesta Juventud 2000, el tema de sexualidad está entre los primeros 5 temas de conversación en las familias, y los jóvenes también ya no se dejan influenciar fácilmente por doctrinas religiosas. Cada grupo social clasifica a sus individuos según las normas y valores de cada grupo, y así diferencian entre quién es normal y quién anormal, o entre quién sí pertenece y quién no. Y esto conlleva la desigualdad y exclusión social. Por ejemplo, el desequilibrio del poder entre hombres y mujeres. El Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, en su encuesta del 2011, concluyó que los jóvenes más discriminados fueron los que padecen alguna enfermedad crónica, terminal o alguna discapacidad. Los indígenas, los jóvenes de bajos recursos y a los que se les considera también como afeminados. La violencia se considera que es una actitud aprendida en casa, entorno social e instituciones educativas, y es reflejo de enojo, frustración, miedo e incluso de alegría. Se considera que la violencia en el noviazgo es precursora de la violencia en la vida marital. Otro fenómeno interesante que se ha observado es la falta de tolerancia a la frustración, y esto produce varios tipos diferentes de respuestas agresivas y violentas. Hola, yo soy Abner Velázquez Muñiz. Vamos a hablar de los nuevos enfoques para apoyar a los adolescentes. Como ya vimos, los adolescentes representan un grupo muy amplio en México, representando la quinta parte de la población total. Y bueno, debido al impacto que las conductas de riesgo tienen los adolescentes en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, así como también trastornos de identidad, adicciones, violencia, inclusive trastornos psiquiátricos como anorexia y bulimia, se han empleado enfoques desde la antropología para intentar proteger a este grupo, brindándole elementos para la prevención y atención. Hay que hacer hincapié que la primera causa de atención a la salud en los adolescentes es el embarazo. Ya que existe esta situación, se han creado enfoques para apoyar a los adolescentes en este caso, tales como programas de planificación familiar, donde incitan a los adolescentes a tener el uso correcto del condón y de saber medidas anticonceptivas. Además del embarazo no deseado, también están expuestos a enfermedades de transmisión sexual. Y estas campañas son muy benéficas para los adolescentes. Les enseñan el uso correcto de los anticonceptivos y métodos de barrera. Por decir, un grupo hablando generalmente. Entre los adolescentes también existen varios estereotipos, como lo son los de alto recurso, que se les denomina fresa, y los de bajo recurso, que se les puede denominar cholos, dependiendo de las condiciones en las que estos viven. Ya que hay diferentes grupos, se han empleado nuevos enfoques para apoyar a diferentes comunidades y a diferentes grupos sociales. Inclusive se ha intentado alejarlos del alcohol, de las drogas y del tabaquismo.
Ahora vamos a hablar del sexo y la sexualidad. ¿Realmente es lo mismo? Vamos a explicarlo. Para darle un buen enfoque, vamos a tener que acentuar unos términos. Primero, ¿qué es el sexo? El sexo refiere a un conjunto de características biológicas que definen al humano como hembra y macho, meramente algo biológico. ¿Qué es la sexualidad? Es una capacidad que conforma cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento en el que nacemos y que permanece en nuestras vidas hasta que morimos. Y en cuanto a la sexualidad humana, la OMS la define como el aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, la identidad y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Su vivencia se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Todos estos conceptos son diferentes entre sí, pero tienen que coexistir para crearle al individuo una identidad en la sociedad. Soy Carlos Rodríguez Martínez y hablaré del enfoque biocultural aplicado al proceso sexo-sexualidad en la adolescencia. Cuando se analiza el sexo y sexualidad ligado a la satisfacción de necesidades básicas humanas, el adolescente crea interacciones de diversas índoles, como por ejemplo alterar el cuerpo de manera definitiva o temporal, ya sea subiendo o bajando de peso, o incluso modificando la imagen corporal que se tiene mediante tatuajes o piercings. Incluso la reasignación de sexo, como los transexuales. También generan padecimientos que afectan el cuerpo, como infecciones de transmisión sexual, trastornos como depresión o disfunción sexual. También modifican funciones biológicas como detener la menstruación, prolongar una erección o incluso abortar. Incluso también modifican funciones básicas para satisfacer necesidades sociales, como cuando se bebe o se come cuando no se tiene ni sed ni hambre, o practicar el sexo sin tener la voluntad de hacerlo. También transforma necesidades biológicas por los productos sociales, como la utilización de fármacos para potencializar respuesta sexual, anticonceptivos para evitar embarazos, juguetes sexuales para intensificar el deseo, etc. Y por último, modifica las condiciones corporales y funciones por situaciones extremas, ya sea por un aborto inducido por mala praxis o cambios en las prácticas sexuales por condiciones de discapacidad, obesidad mórbida o delgadez extrema. ¿Qué sucede en la adolescencia y la juventud? Es importante saber los acontecimientos que caracterizan esta etapa, ya que se salen completamente de un actuar tradicional de una comunidad dada. Entre estos se pueden enumerar los más importantes, como son que se crean identidades. El adolescente crea su identidad, tiene gustos e intereses propios para diferenciarse de los demás. Tiene un desarrollo psicosexual aumentado, empezando desde la pubertad a lo largo de toda la adolescencia. También, como vimos anteriormente, tienen prácticas sexuales a más temprana edad y con los riesgos que esto supone. También se crean roles, tanto masculinos como femeninos, y que muchas de las ocasiones se modifican y se encuentran fuera de lo que se consideraría normal en una comunidad dada. También alrededor del adolescente hay ciertos estereotipos de juventud, como el que siempre tiene que ser bello, sano, inmortal, con coraje y exposición a riesgos sin temor a salir ileso. Tiene poca conciencia y memoria de lo que sucede a su alrededor, porque la mayoría de las veces va a estar pensando en satisfacer sus necesidades biosociales. Y por último, hay mucha información, pero tiene poco criterio de selección y reflexión, lo que conlleva un poco conocimiento y refuerza el sentido del consumo y estereotipos. Por último, la población de adolescentes, al ser muy grande, se requieren medidas de prevención como información sobre métodos anticonceptivos, pláticas sobre consumo de drogas o simplemente hablar sobre salud sexual y mental. Pero a la vez debemos entender la realidad de la que viven, ya que es la única manera de crear campañas que se adecúen a su contexto, todo con el fin de potenciar la confianza del adolescente hacia los servicios de salud.